Alejandro Ruibal es ingeniero civil estructural y director general de SACEN, compañía referente en ingeniería y construcción en Uruguay y la región. Con más de 3 décadas de trayectoria, ha liderado equipos y proyectos de infraestructura en múltiples áreas, combinando mirada estratégica y foco en ejecución. Actualmente preside la Cámara de la Construcción del Uruguay. Gustavo Robaina es empresario y actual presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este. Con una amplia trayectoria en liderazgo gremial, Robaina representa la voz activa del sector en temas de integración regional, desarrollo productivo y articulación público-privada, promoviendo políticas que fortalezcan la inversión, la calidad técnica y las oportunidades de crecimiento para las empresas del este uruguayo. Ricardo Raúl López es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de la Construcción, una de las instituciones más representativas del sector en la región. Especialista en relaciones laborales aplicadas a la industria de la construcción, ha participado activamente en el análisis y negociación de marcos laborales, convenios colectivos y políticas sectoriales que impactan directamente en la actividad y la inversión. Santiago Clavijo es abogado y socio fundador del estudio Clavijo, Pastorini y Asociados, con base en Punta del Este y presencia nacional e internacional. Lideró y obtuvo la certificación de calidad ISO en 2018, el reconocimiento del Instituto Nacional de Calidad en 2020 y reconocimiento del estudio como marca país. En el sector construcción, asesora a compañías que concentran más del 50% del empleo del rubro en el departamento de Maldonado, contribuyendo al desarrollo y la eficiencia del sector. Modera este panel el periodista Nicolás Núñez. Muchas gracias a todos. Creo que el video de presentación era bastante claro, bastante dando la relevancia de quienes van a acompañarnos en esta charla, en un tema que probablemente sea de los más interesantes que tiene para debatir y discutir esta zona del Uruguay, esta zona de América del Sur. Si algo tiene de bueno Maldonado y que de alguna manera, no tengo la más mínima duda, es parte de la explicación de su crecimiento, es haber pensado en lo que podía llegar a pasar. Anticiparse a fenómenos que se han dado en este departamento, en este país, demográficos, en un país que todos sabemos que no aumenta población, el departamento de Maldonado sí, y cómo proyectar ese crecimiento a una nueva fase, a un nuevo estadio de vida, de confort, de servicios, de demanda de parte de la población, hay que poner la mirada en el mediano plazo. Pusimos Punta del Este 2040, obviamente no tengo ni que aclararlo, cuando hablamos de Punta del Este no hablamos solamente de la península, sino que hablamos ya de una zona, de una vasta zona, que mucha gente conoce como Punta del Este, pero que es mucho más abarcativa que solamente Punta del Este, y uno podría decir, hasta incluso podría abarcar parte del departamento de Rocha, porque hay quienes dicen que ya algunos terrenos que están del otro lado de la Laguna Garzón, mucha gente lo vende como Punta del Este. Entonces hay que pensar en el Punta del Este del 2040 y convocamos a este panel de expertos que nos van a dar una mirada amplia, una convocatoria realmente, insisto, muy interesante porque maneja distintas vertientes, distintas aristas. A quien voy a saludar primero y a quien le voy a plantear ya la primera pregunta, primero los saludo a todos, le doy la bienvenida, y no vamos a perder tiempo en presentaciones, el video fue bastante claro, así que ya a Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, le dejo planteada la primera interrogante. Es un hombre que tiene gran experiencia en proyectos de infraestructura, entonces, eso, Alejandro, ¿qué gran obra de infraestructura se puede llegar a necesitar pensando en el Punta del Este 2040? Bueno, ¿cuánto tenemos? Ahí dice 10 minutos, dice ahí. Muy buenas tardes. Bien, vamos a aprovechar el tiempo. Muy buenas tardes. A ver, vamos a tratar de hacer algún aporte al debate también, a la reflexión y a la reflexión ambiciosa que siempre ha tenido Punta del Este, ¿no? Porque si Punta del Este es lo que es hoy y aporta lo que aporta a la economía del país es porque alguien estuvo haciendo buen trabajo acá. Sin lugar a duda, quienes manejaron las decisiones en esta zona del país lo hicieron bien, por algo es un caso de éxito, obviamente apuntalado en las bellezas naturales, ¿no? Pero se han hecho las cosas bien, o muy bien diría yo, pero como toda la vida siempre hay que apostar a mejorar,
a buscar nuevas alternativas, a anticiparse a los cambios. Y yo no sé si diría una única obra, cuál podría ser la gran obra de infraestructura para Punta del Este o para esta zona del país. Acá ya hay un muy buen aeropuerto, que es muy importante, un aeropuerto internacional. Ahora se habla de hacer un aeropuerto en Rocha, pero muy cerca del límite con Maldonado, o sea que ahí va a haber 2 terminales aeroportuarias, que es muy importante. Las rutas, a nivel de rutas nacionales, creo que con lo de la Ruta 9 y completando ahora algún tramo que está en construcción, esa ruta va a ser, ya es un aporte importante y va a ser un aporte muy importante para lo que es la llegada del flujo de vehículos a esta zona, o sea que por ahí venimos bien. Y después yo creo que el desafío está más acá en la zona, en Punta del Este mismo y los alrededores. Y yo creo que uno puede ser la movilidad, que está muy de moda en Montevideo esta discusión, ¿no? Con un proyecto Montevideo muy discutido. Pero yo creo que Maldonado tiene una oportunidad preciosa, ¿no? Para plantearse cuál es el sistema de movilidad que podría ayudar a que Punta del Este y Maldonado aprovechen los espacios de la mejor manera posible. Porque cuando uno se va desarrollando, y hablemos si se quiere de la parte central, que Península, Punta del Este mismo, Maldonado, con esa integración que ya se dio, y que se sigue, por suerte, desarrollando y construyendo. Pero si no le empezamos a pensar cómo utilizar el espacio de la mejor manera posible y pensamos que vamos a poner más autos, más autos, más autos, más motos, más motos, más motos, así no funciona la cosa. Las rotondas resolvieron algunos cruces sacando semáforos, sí, tampoco basta con las rotondas. Entonces yo creo que hay que pensar algún sistema moderno. Yo soy muy hincha de los tranvías, pero porque el tranvía ha resuelto esto en muchas ciudades del mundo, ¿no? Más de 400 ciudades en el mundo han instalado el tranvía, muchas de ellas ciudades turísticas y balnearias. El tranvía es un modo de transporte que es muy aceptado por la población, tanto por el turista como por el usuario, por el que vive. Inclusive el tranvía se puede subir hasta con la bicicleta. Y yo creo que Punta del Este, que tiene memoria ferroviaria, porque Punta del Este tuvo, como todos sabemos, ferrocarril, y se llegaba mismo hasta Punta del Este, esa traza es vigente, está vigente. Entonces, un tranvía moderno que pueda llegar hasta Gorlero, habrá que ver el punto donde, con una terminal ahí, que pase por Artigas, que conecte con Maldonado y que eventualmente en el futuro tenga otro ramal, inclusive más lejos, eso le da, esa troncal, le da una posibilidad muy grande de ordenar el tráfico de la gente que eventualmente hoy en día va de mañana, entra a la península y sale de tarde, que es un montón de gente que trabaja. En cada edificio de esos grandes que nosotros vemos es un mínimo de 20 personas y un máximo de 40 personas que trabajan en cada edificio. Entonces eso es mucha gente que entra y sale. Eso que genera, además de comodidad para la gente, que me parece muy importante, genera modernidad, genera espacio que liberamos para la movilidad, genera espacio público en definitiva. Ese yo creo que es un proyecto que habría que trabajarlo. Es posible que más hacia afuera de esos ramales que dije se pueda combinar con otro modo de transporte, como puede ser los buses articulados. Es posible, porque es así como se resuelven en muchas ciudades del mundo. En la parte más densa, el tranvía moderno de superficie, y en la parte periférica, los buses articulados. Yo creo que por ahí podría ayudar inclusive a conectar con San Carlos y en la vuelta, y ahí generarían un sistema de troncales que me parece que mejoraría mucho. Y lo otro son algunas... ¿Cómo estamos de tiempo? No, estamos bien, estamos bien. Algunas obras que se impone a ver, que son, por ejemplo, los accesos a Punta del Este cuando uno viene de la interbalnearia. Me consta, y lo vi por ahí al intendente Antía, que él tenía en mente varios proyectos, que eso es lo bueno, siempre hay que tener proyectos en la cabeza, hay que resolver lo de la capuera,
hay que resolver la entrada en Solanas, en la ruta 10 y la ruta 12. Ya esa zona no merece una rotonda, sino que merece una obra de otro tipo, probablemente en 2 niveles, algo parecido a lo que es el Puente de las Américas cuando uno entra a Montevideo, que sea un portal digno para Punta del Este, bien iluminado de noche, que uno pueda cambiar las luces, que sea moderno y que tenga que ver con el resto del paisaje. Si uno sigue, tiene que resolver la entrada a Punta Ballena, al Lomo. Ese cruce es un cruce peligroso. Si uno sigue y sigue, hay unas rotondas muy bien hechas, pero si sigue luego y llega a Las Delicias, hay que resolver ese nudo, el nudo donde está Avenida España. Ese nudo también pide a gritos una solución. Entonces esas son algunas cosas puntuales que mejorarían mucho. Claro que el foco hoy está puesto en la movilidad. Yo estoy apuntando a la movilidad porque también hay otras cosas como tú me dijiste un proyecto, y el proyecto para mí pasa por la movilidad, que es el gran desafío que tenemos. Es decir, en el gobierno pasado se invirtió mucho en rutas, ¿no? Está clarísimo lo que se invirtió en rutas nacionales, basta recorrer el país. Inclusive algunas se están todavía construyendo y terminando. Yo no digo que no haya que construir más rutas e invertir en rutas, pero ahora la inversión es urbana en Uruguay, no solo acá, en Montevideo también y en Canelones también. La inversión que hay que hacer es más urbana, hay que apoyar más a las ciudades y a la zona periférica de las ciudades. Maldonado está mucho mejor, Punta del Este, que lo que es Montevideo, pero ahora estamos hablando de Maldonado. Exacto. Entonces, y después están las obras que pide a grito también el puerto de Punta del Este. Eso pide a grito un plan, un proyecto para sacarle más provecho, más jugo, y yo creo que se va a terminar haciendo algo, porque creo que es una joya que hay ahí que hay que hacerla brillar más. Vamos a seguir con la recorrida y ahora saludar a Gustavo Robaina, presidente de la Cámara de la Construcción del Este, y preguntarte por qué condiciones deben consolidarse para algo en lo cual claramente Maldonado también ha sido una joya en nuestro país, que es la atracción de inversiones. O sea, conseguir inversión sostenida en un plazo de 10, 15 años para proyectar ese Punta del Este 2040. Gracias por la invitación. A ver, Punta del Este, para que haya inversión, tiene que ser atractivo. Entonces, parte de esto que nosotros estamos poniendo hoy arriba de la mesa, que es Punta del Este 2040, es cómo Punta del Este y Maldonado, porque yo creo que no es Punta del Este ni alrededores, sino que nosotros tomamos como todo el departamento de Maldonado atractivo, porque tiene de punta a punta y de arriba a abajo atractivos por todos lados. Hay mucha gente que conoce lo que recorre por acá, pero hay otro Maldonado que tiene mucho interés turístico, que tiene lugares espectaculares y que tiene inversión que hay gente que no la ve. Cuando uno ve la cantidad de operarios en la construcción y empieza a puntualizar en qué zonas están, se da cuenta de que no es solo los edificios en la Rambla y las torres que uno puede ver, sino que hay emprendimientos privados, emprendimientos desde locales comerciales, todo lo que es la Ruta 39 como centro logístico que se consolidó, no fue casualidad, sigue expandiéndose y después hay hacia arriba una cantidad de emprendimientos privados que cuando uno empieza a sumar, como en la lista de supermercados empieza a sumar de a poquito, cuando ve el total se da cuenta que hay una gran parte de todo lo que hay en construcción se da ahí también. Entonces creo que hay que mirar todo el departamento. Obviamente esto que estaba hablando Alejandro es importante porque es donde se concentra la masa de gente, que además en Punta del Este pasa que no es todo el año igual. O sea, las concentraciones son en momentos puntuales donde hay saturaciones, que en parte también tienen hasta cierto atractivo de toda la vida, porque toda la vida lo fue. Yo tengo memoria de chico que en el Puente de la Barra, que había un puente solo, se trancaba todo y hasta era divertido, pero a veces la saturación se pone un poquito más difícil y son momentos puntuales. Entonces, con respecto al tema de la inversión, creo que la misma pregunta la tenemos que hacer a nivel nacional. En Punta del Este puede ser un caso un poquito distinto, pero la misma pregunta es a nivel nacional. ¿Cómo nosotros, hoy en día que la inversión no es solo argentina, porque antes había gran inversión argentina, inversión nacional, hoy hay inversión argentina, nacional, extranjera de otros lugares del mundo, como puede ser Australia, porque hay inversores australianos, inversores europeos, inversores americanos, que invierten mucho dinero porque confían
no solo obviamente en la estabilidad jurídica y todo lo que ya sabemos, sino que también el atractivo que tiene Punta del Este. La pregunta es si crecemos, cómo crecemos para mantener el atractivo que tiene Punta del Este, porque hay ejemplos de ciudades que han crecido de manera desproporcionada y han perdido el atractivo, y cuando pierden el atractivo, parte de la inversión también se retira. Eso por el lado como inversión con respecto a lo turístico. Después hay un tema de la rentabilidad y hasta dónde es rentable que alguien invierta. Cuando la rentabilidad deja de ser atractiva, los capitales se mueven hacia otros lados. Hoy el movimiento de capital es instantáneo. El que invierte en la otra parte del mundo al otro día puede invertir acá. Entonces eso, nosotros tenemos que asumir que no tenemos una magia que tienen otros lugares que también tienen magia, y tenemos que ser atractivos, rentables para que el capital venga. Y eso es muy difícil lograrlo, lleva mucho tiempo y es muy fácil perderlo. Para hablar de inversiones y de condiciones, también convocamos a Ricardo Raúl López, es presidente de la Comisión Asesora de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de la Construcción y además también gerente de Relaciones Laborales de CRIBA, tanto en Argentina como en Uruguay, por lo cual más que tiene credenciales para explicarnos qué es lo que se necesita desde el punto de vista de las relaciones laborales y también para hacer un comparativo, porque muchas veces desde el Uruguay decimos, no, porque en Uruguay hay cosas que pasan en Argentina y acá no pasan, tenemos como ese chauvinismo, ¿no? Ese nacionalismo de pensar que somos muy diferentes, y tu visión, Ricardo, Raúl, puede ser muy interesante para saber definitivamente qué tan diferentes somos y cuáles son nuestras valencias. Desde el punto de vista del marco laboral, ¿qué favorece la previsibilidad, la inversión, en esto que estamos hablando que es la construcción, ¿no? Porque claramente si hablamos de Punta del Este 2040 hay que hablar de la construcción. Totalmente. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Gracias a Santiago, bueno, y a Federico también, que tuve el honor que hoy pudiera estar acá presente con todos ustedes. La verdad que mi primera introducción sería como persona que hace 15 años que estoy trabajando en forma continua en Uruguay y más de 40 años en Argentina. Uruguay no puede perder la esencia. Yo creo que ahí es muy importante, me refiero en tema constructivo, ¿no? De todo lo que es la belleza de la costa y todo lo que hace a la construcción de grandes edificios e inversiones. Como dijo Gustavo, no solamente argentinas, sino también algunas brasileñas, otras también de otros países del mundo que han venido y lo hemos notado, o al menos yo lo he visto después de la pandemia. Después de la pandemia, Uruguay ha sido un gran foco de gente y de personas que se vinieron a alojar y a no perder oportunidades. Y no solamente para salir de una situación y un hecho que ninguno de nosotros teníamos experiencia, ¿no?, de la pandemia a nivel mundial, sino tratar también de generar otros negocios que creo que Uruguay en eso se ve beneficiada. Con respecto a la parte laboral, a la cartera laboral de trabajo, yo siempre digo que hay dos columnas vertebrales. Una es el área o lo que tiene que ver con relaciones laborales, que hace a la relación directa con los sindicatos, ¿no? Ejemplo, aquí está el sindicato Zunca, que es un sindicato muy fuerte, que aproximadamente creo que tienen alrededor de 50.000 trabajadores que encuadra dentro de la legislación. En Argentina obviamente es diferente, porque Argentina en el sector, en nuestra industria, tenemos cerca de 450.000 trabajadores inscriptos, encuadrados, donde el gremio más grande es WOCRA, que tiene alrededor de 400.000 personas, trabajadores, trabajadoras, y después el resto se divide en tres convenios colectivos que tienen que ver WECARA, que es para el sector técnico, administrativo y profesional, un sector obviamente que depende de la provincia de Córdoba, WECA Córdoba, y después el sector de colocadores, que depende del gremio del Socangri, que es un radio de 60 kilómetros. Yo cuando miro acá, digo, Uruguay tiene la gran posibilidad, obviamente, de ser tal vez, y no quiero comparar una nueva Las Vegas, ¿no?, porque viene creciendo en forma importante, continua. Hoy tenemos esa posibilidad, pero creo que para mantener esa posibilidad tenemos que generar un ámbito de trabajo distinto que tal vez están acostumbrados ustedes, ¿no? No sé, yo lo comparo con Argentina y fuera del grado de conflictividad que pueda llegar a existir en distintos niveles o en distintas situaciones en obras
que tienen que ver con tipologías de obras hospitalarias, caminos, puentes, ingenierías. Yo creo que acá falta, o al menos hay que abarcar aún más el diálogo entre los sectores, sin vender, como digo siempre, los intereses que le corresponde a cada uno. Creo que hay que ayornar esa parte, que creo que para mí es muy importante. ¿Y por qué la mido desde ahí? En distintos estudios que, obviamente, a mí me gustan las estadísticas y la información, he comprobado que en Uruguay realmente hay muchas audiencias laborales todos los años. O sea, en el departamento de Maldonado, Piriápolis, sinceramente tenemos cerca de 80-85% de audiencias laborales todos los años. Algo que yo lo mido tal vez con Argentina y no es así, porque tal vez hay una legislación distinta, ¿no? Acá en Uruguay veo que un trabajador en primera obra no es un trabajador permanente, tal vez se considera parte de la segunda obra y así en forma continua. En Argentina hay un sistema que se creó después de la ley 17.258 en el año 1968, que conformó a que el sector de la construcción, para determinar o cerrar los conflictos, se generó la ley 22.250, que era un sistema, o que reemplaza el sistema de indemnización por despidos, ya sea el final de una obra, primera, segunda, tercera, cuarta o lo que sea, y que en definitiva aquí los trabajadores, la empresa, aporta el primer año que está bajo relación de dependencia el 12% de las remuneraciones brutas, ¿tá?, que tiene el trabajador quincena tras quincena. A partir del segundo año y de ahí en adelante es el 8%. Entonces, cuando se extingue la relación laboral, cierra la situación, se hace una disponibilidad del dinero que se fue depositando todos los 15 de cada mes en el banco y el trabajador se ve acreedor de toda esa indemnización por despido, vamos a llamarlo. Aquí es diferente, aquí entra una situación muchas veces de litigio, una situación de que si corresponde, que es trabajador permanente, si no es no. Entonces yo creo que esa situación, como otras más, ¿no?, que muchas veces desde el sector empresario tenemos que afrontar desde la parte política, ¿no?, donde constantemente estamos sufriendo situaciones obviamente de presiones, donde muchas veces poner un proyecto y hacer o ejecutar un proyecto pone en riesgo la situación obviamente de llegar el objetivo y concluir esa obra como corresponde. Y yo creo que son temas que tenemos que abordarlo y obviamente tratar de asimilarlos, que es parte de lo que tenemos que salir tal vez de este grado de confort, ¿no?, de ayornar, de negociar, de ampliar, de tener esa magnitud del negocio de lo que representa. A los trabajadores obviamente le va a representar tener su trabajo, su fuente de trabajo genuina, y al sector empresario es tratar de seguir invirtiendo, pero teniendo esa facilidad tal vez de lo que hoy puede ser un costo muy alto y muy amplio en lo que es el sector de esta industria. A lo largo del panel y de las distintas exposiciones estamos viendo las necesidades, estamos viendo también las proyecciones que se pueden hacer, lo que hay que modernizar, y quedó más que claro que también se necesita un marco legal, un marco jurídico que dé garantía a las partes, pero que también garantice las inversiones. Por eso Santiago Clavijo es abogado, director de Clavijo, Pastorini y Asociados, y queremos preguntarte, Santiago, desde el punto de vista justamente jurídico e institucional, ¿qué se necesita por parte de la ciudad para atraer proyectos de inversión sin perder de vista la esencia, la identidad del lugar? Bueno, muchas gracias, Nico. La verdad que agradecer a todo el público presente y obviamente al presidente de la Comisión de Obras del Departamento de Maldonado y presidente de Artola. También veo al intendente Antía y a una serie de empresarios también muy importantes que para nosotros la verdad que nos enorgullece. Mirá, lo primero que observo como necesidad, creo que debemos abrir este debate, tiene que ser ley. Tenemos que generar un marco jurídico y que el derecho vaya antes del conflicto o de la generación de problemas. Normalmente la ley llega después del problema, ¿no? Ricardo planteaba el tema de una obra, dos obras, despidos, y eso tiene una economía regulable y puede estar medida, pero puede generar un problema. Yo creo que tenemos que generar, como le llamo, o en el equipo le llamamos,
un fair play ambiental. ¿Qué sería un fair play ambiental? Sería generar una línea de flotación, como si fuera la regla fiscal, que obviamente se genere en Maldonado, en la Junta Departamental de Maldonado, donde se enmarquen los parámetros básicos de crecimiento por regiones. Ejemplo, se genera una norma dentro de la Junta Departamental que divida por regiones, este, oeste, norte y sur, que en cada una se englobe la necesidad del pueblo, de los privados, de los públicos, obviamente que siempre actuando en coordinación con el Estado, no perdiendo de vista que en cada región tiene una necesidad de infraestructura. Así como hablabas de Punta del Este, no es solo el Punta del Este de Península, sino es un Punta del Este amplio que abarca el departamento entero y los 8 municipios. Es muy importante que esta norma de fair play ambiental, ¿y por qué fair play ambiental? Es porque Maldonado se basa en costas, Maldonado se basa en el cuidado del medio ambiente, pero tenemos la necesidad de seguir creciendo porque nos gusta, porque tenemos una identidad, uno que es local, nacido acá, de familias de antaño, nos encanta que vengan las personas y que trabajen y que se genere ese entorno de cuidado del medio ambiente. Entonces, este fair play ambiental que nosotros planteamos que debería partir desde la Junta Departamental sería algo muy similar, como por ejemplo lo creado por el intendente Abella con su equipo en la zona de Punta Ballena, que se creó una comisión interpartidaria muy amplia, donde se efectivizan desde sectores de la educación hasta la política, que es lo más necesario, pero entendemos que eso debe tener un marco jurídico y que ese marco jurídico nos lleve de aquí al Punta del Este 2040 con normas claras. Unos datos como para ver el crecimiento de Punta del Este a nivel país. Punta del Este en 10 años aprobó 5,5 millones de metros cuadrados, pero imagínense que 5,5 millones de metros cuadrados no es solo aprobarlo, sino hay que ejecutarlo. Pero no solo ejecutarlo, sino darle una final de obra. El 70% de esos metros cuadrados aprobados ya están ejecutados. Hablamos del entorno de 4 papeleras de UPM. Hablamos del entorno de 13.000 millones de dólares. Maldonado es un motor de impulso y de crecimiento no solo de Maldonado, sino del país. Y por eso es el lugar con mayor crecimiento. Imagínense que en los anteriores 12 años, y no lo digo yo, lo dice el censo, crecimos, el censo de 10 años, un 2,5%. Si tomamos la misma tasa, el censo se cerró hace 2 años, Maldonado creció un 30% sostenido en el tiempo, y ese 30% no para. Y por eso es importante las vías de acceso tempranas. Por eso es importante, y por la elección de esa elección que las personas nos hacen, porque muchos vienen a trabajar y ganar un muy buen sueldo, pero también vienen a vivir y a disfrutar. Por allá vemos gente que desarrolla barrios, ¿no? Acá enfrente, que desarrollan lugares de infraestructura que la mayoría de los compradores no son locales. Pero ¿saben lo que quieren? Porque hablamos con ellos, porque son nuestros clientes, observamos que el que compra quiere llegar temprano a su trabajo, volver temprano de su trabajo y no salir antes del sol y volver después del sol. Entonces, Punta del Este tiene esa atracción que necesita no perderse. Este fair play ambiental se basaría, como por ejemplo, porque hoy lo planteo, es la primera vez que lo digo públicamente, pero hace mucho que lo discuto y por eso le llamo fair play ambiental. Tiene que ser un buen juego ambiental manejado en su conjunto, porque debemos de cuidar la costa, así como lo hizo Antía desde el primer momento, generando geotubos, cuidando y derribando más de 13 o 15 paradores en 10 años, para generar esa utilidad. Pero también es necesaria la infraestructura. Infraestructura que desde la época de Benito Stern, año 84 al 89, hacer un puente uniendo San Carlos-Maldonado, porque San Carlos se inundaba. No San Carlos, sino la llegada a Maldonado. Y ese puente hizo que se unieran 2 ciudades y que pudiera también circular Punta del Este y que muchas empresas y personas trabajaran. Ni que hablar... hablaban de vía, y bien decía de la vía que unía Punta del Este, en el estudio tenemos la foto de aquel momento, esa vía Burgueño, un intendente del año 90,
expropió la vía, hizo una doble vía. La doble vía hoy que todos transitamos, que se llama Roosevelt. Esa vía de tránsito, ¿ustedes saben la queja que generó? Grande. ¿Para qué? ¿Por qué tan grande? Hoy la seguimos usando. 30 años después la seguimos usando. Bueno, obvio que genera una discusión. Bueno, esta es la discusión del fair play que los políticos nos tienen que dar dentro de la Junta Departamental para generar ese marco. Obviamente que todo esto tiene una discusión, pero la idea es que la discusión se plantee siempre con el ámbito del cuidado del medio ambiente, sin perder el avance. Alejandro, parece bastante claro que todos proyectamos que un Maldonado, Punta del Este siga creciendo. Uno parece que dijera 2040 dentro de mucho tiempo, pero en realidad es nada, son menos de 15 años. Y lo que uno se puede plantear es, si esto sigue creciendo, como planteaba Santiago, como habló Gustavo, si siguen llegando las inversiones, ¿cómo se hace para seguir creciendo en escala, para seguir creciendo urbanísticamente, sin afectar la calidad de vida, sin afectar lo que todos valoramos y lo que, bueno, yo me pongo en el primer lugar de la fila, ¿no? Elegí venir a vivir a Maldonado hace menos de 3 años, por lo que es esto, por la belleza, por la calidad que uno tiene, por la tranquilidad, por el verde. Entonces, ¿cómo haces para seguir creciendo sin perder eso? Bien. Hay una herramienta que se llama la planificación, es decir, que puede ir de la mano del fair play ambiental también. Planificar es lo básico. Planificar el departamento, planificar el crecimiento, planificar las zonas donde eventualmente se va a crecer. ¿Y qué es lo que permite la planificación? Ser eficiente a la hora de dedicar los recursos. Si yo planifico por dónde va a ir creciendo el departamento y se lo presento a los inversores y los inversores entienden esa planificación y empiezan a invertir en esos lugares, yo tengo que ir acompañando con otras decisiones que hacen a la infraestructura. Porque tengo que ir acompañando al inversor, le tengo que acompañar con infraestructura, ya sea vial, caminería, saneamiento, agua potable, energía. Entonces, la planificación es básica para que haya un desarrollo y un ordenamiento eficiente. Y eso es lo que está en la tapa del libro. Maldonado ha tenido planificación, por eso sigue creciendo. Ahora viene un desafío más grande, porque ya llegó un nivel Maldonado y Punta del Este y sus zonas alrededor, que no es solo Punta del Este, la península, sino que estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, también hay que mirar el desarrollo periurbano que tiene Punta del Este, que también necesita servicios, pero eso necesita mucha inversión. ¿La inversión sale toda del departamento? No sale toda del departamento. La inversión, hay mucha inversión que es del departamento propio, de la intendencia, pero hay una inversión que es nacional y ahí pongo un poco la característica del monto que está hablando del aporte a la economía del país que hace el departamento. Entonces, en definitiva, si tenemos una política y planificamos el crecimiento del departamento, hay que ponerlo en clave local y en clave nacional para ver qué recursos se tienen que destinar a esta zona. Y refiero a uno, y te termino con esto, el agua potable. El agua potable, en el futuro, en otras zonas para donde va creciendo Maldonado y Rocha, si uno se proyecta al 2040, porque estoy hablando del 2040, ¿no? Y uno hace una proyección y una buena planificación, con tiempo hay que ir previendo ese tipo de suministro, para que no pase lo que le pasa a Montevideo. Y Gustavo, esa sinergia entre lo público, lo privado, que a veces es a dos bandas, porque uno toma lo público como la intendencia local, pero lo público, como bien decía Alejandro, también es el gobierno nacional. ¿Cómo se hace para fortalecer esa articulación? Bueno, claramente tiene que haber una participación de varias partes acá. Cuando uno mira en lo departamental, participa el gobierno departamental y participan otros actores. Creo que en los gobiernos de la Intendencia pasados han hecho algo muy interesante, que es
una coordinación entre distintas áreas, como puede ser policía caminera, prefectura, varios personajes que participan y creo que han tenido un objetivo, y ese objetivo nace con la planificación que dice Alejandro. Eso es fundamental, es hacia dónde queremos ir. Después, cuando empezás a mirar un poquito lo departamental, se te junta con lo nacional, porque hay decisiones que son nacionales, hay inversiones que son a nivel nacional, que son de los gobiernos. Entonces ahí tiene que haber una sinergia entre gobierno y departamento con el mismo objetivo y hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos ir. Y con respecto al tema de los servicios que uno precisa, el crecimiento va por varios lados. Yo no puedo pretender que venga gente a vivir acá si no le puedo brindar los servicios que son necesarios. Entonces, cuando uno empieza a hablar de infraestructura, y empieza a hablar de caminería, y de energía, y de agua potable, y de saneamiento, atrás vienen un colegio, un hospital. Entonces, todas esas inversiones que son muy necesarias porque el confort va por ahí también, además de mantener el atractivo del departamento, que es lo que no hay que perder de foco, porque no solo el atractivo turístico y la belleza, sino que también hay un tema de seguridad, hay un tema de tranquilidad. Entonces, no perder de vista esto. Y para eso hay que empezar a armar todo, pero lo que creo que es importante es que está bien el diálogo, está bien que hay que participar, pero hay que hacer. Porque, perdón, porque esto creo que es muy importante, la idiosincrasia del uruguayo, yo también soy uruguayo, pero se habla mucho. Entonces creo que hay que hablar menos y hacer más, porque mucho que se escucha diálogo social y pasa el tiempo, pasan los años y los problemas siguen estando y las soluciones no llegan. Y hace 25 años que se habla del costo del Estado, que es una mochila pesada, que lo dice un economista, que lo dice pero no veo el cambio y un objetivo marcado, decir, para bajar este problema, o digo el ejemplo del costo del Estado, porque es una cosa que se habla siempre, y cada gobierno ha ido aumentando el costo del Estado y no hay quien lo baje. Y eso en un momento no lo vamos a poder manejar como se está manejando y por ahora creo que se está aguantando. Entonces creo que además del diálogo y poner todo arriba de la mesa y que estén todos los actores, hay que hacer. Porque si no van a pasar los años, vamos a estar en 2040 y vamos a seguir hablando de lo que hay que hacer y no hacemos lo que hay que hacer. Y hablando de lo que hay que hacer, Ricardo, tratando de prever, ¿no? Y en base a tu experiencia en relaciones laborales, ¿qué se puede hacer para minimizar el margen de conflictividad, para evitar la pérdida de competitividad? Porque siempre que hay conflictos se pierde competitividad, se asuman costos laborales. ¿Cómo se puede minimizar ese margen? Mira, desde mi experiencia, parte de que yo creo que es formar distintas mesas de trabajo que de alguna manera estén conformadas por personas que saben, apuntando obviamente a lo que tiene que ver todo un sistema de la cultura del trabajo, ¿no? Donde los mismos trabajadores, las empresas, puedan certificar las competencias de los oficios que conforman realmente esta actividad. Nosotros a veces tenemos algunas falencias, ¿no?, que nos pasan en el mercado, acá en Argentina, que tal vez no sé, sale la minería, ejemplo, lo que pasa en Argentina, y no tenés oficios realmente para cubrir esos puestos de trabajo que salen. Y por consiguiente tenés que sobre la marcha improvisar o tratar de generar esos cambios. Acá en Uruguay yo creo que certificar las herramientas, me refiero, ¿no?, de uso, certificar las competencias de un trabajador sería un paso muy importante, muy importante. Primero en la vanguardia de lo que hace la actividad económica y de lo que refiere a cada tipo de obra. Después, obviamente... Perdón, te interrumpí. Se miraron los dos presidentes de la Cámara de la Construcción como diciendo, necesitamos eso. Sí, puede ser. Si no, voy a decir que no, ojalá. La certificación de saber. Me pueden convocar, así que no voy a tener problema de trabajar, así que es lo que más me gusta. La verdad que yo creo que eso es fundamental, como también, aunque canse, desgaste, porque esto le pasa a cualquier persona que realmente tiene la responsabilidad de llevar algo adelante, ya sea una empresa, ya sea obviamente una institución como es la Cámara o las distintas cámaras que conforman esta actividad, sí es desgastante, pero en el recorrido final siempre sacás algo positivo. Poder avanzar, poder concretar hechos puntuales
que va a ser la diferencia, porque creo que jurídicamente Uruguay está muy bien y también creo que tiene algo a favor, que no lo tiene Argentina, que es mantener una economía. Yo creo que eso es fundamental para que las actividades se desarrollen y interactúen. Y Santiago, si hablamos de desafíos institucionales, del marco jurídico, ¿cómo hacer? ¿Qué hay que resolver para profesionalizar más todavía el ecosistema empresarial, el relacionamiento, y que eso sea la base de un crecimiento más sostenible? Bueno, Nico, ahí permitime capaz que algo que decía Gustavo, que hablaba o comentaba del hablar poco y hacer mucho. Maldonado sabe de eso, sabe de las necesidades de los que vienen a vivir acá y sabe del seguir adelante en procesos por más de que cambien los partidos políticos, que es fundamental, porque acá tenemos que saber que Maldonado vive y sobrevive y sigue avanzando gracias a la seguridad. Y hay que decirlo. Eso fue un convenio entre el Gobierno Nacional de Tabaré Vázquez y un convenio con la Intendencia del ingeniero Enrique Antía, que pudo ejecutarse un programa de pocas palabras y una ejecución temprana y necesaria para achicar el delito. Pero no solo eso, se dio con diálogo social. Tan es así que todos los que tenemos una propiedad pagamos la contribución inmobiliaria, creo que hasta este año, y ahora se cortó, el pago de videovigilancia. Y nadie se quejó, porque estamos acostumbrados, los fernandinos, los maldonadenses, a aportar para nuestra ciudad y a trabajar. Si es algo que no nos cuesta es trabajar y trabajar en diálogo social, porque son claves. Y no importa el partido político que esté, y yo creo que esto es fundamental porque lo hablamos con las empresas que obviamente asesoramos, por ejemplo Criba, y tantas otras, HA, que trabajan en Miami, en Buenos Aires, en Chile, en Argentina, en pila de lugares, y nos dicen qué importante y qué bueno es que a pesar de un cambio político se sigan ejecutando las cuestiones. Hoy estamos sentados en un centro de convenciones que comenzó con un intendente de Los Santos y fue ejecutado y abonado por la intendencia del intendente Antía. Pero estamos sentados acá. Entonces esos son pocas palabras y muchas obras. Son necesarias y eso, importante, es lo que ve el que viene a vivir acá. Que más allá de la diferencia que tengamos, ejecutamos políticas que nos sirvan a todos. Maldonado, perla del país, de avance, de desarrollo. Obviamente, y ahí acompaño lo que decía Alejandro, estos 13.000 millones de dólares que dimos al Estado Nacional, tiene que volver más. Porque cuando hay un asentamiento y las personas tienen que tener una casa, no lo tenemos que pagar los maldonadenses solo, tiene que venir un aporte del Gobierno Nacional. Cuando hay que hacer un segundo puente de la Barra o se rompe, tiene que venir el Gobierno Nacional. Entonces necesitamos apoyo que se da, pero chiquito. ¿Por qué? Porque nos ven como el niño rico de la fila. Y Maldonado sigue empujando para el resto. Entonces, el inversor necesita reglas claras, ecosistema empresarial acompañado de las reglas y la certeza jurídica. No podemos cambiar la pisada de otro. Por más que no me guste, tengo que ejecutar bien. Tengo que acompañar estas políticas que son de Estado y no de colores ni de partidos. Que hasta ahora se ha hecho, y creo que en eso, imagínense que Economist nos nombraba hace pocos días como el país de menor corrupción de Latinoamérica y el segundo a nivel de las Américas. ¿Y ustedes creen que no lo ven los inversores? ¿Por qué creen que viene? ¿Por qué creen que Maldonado no solo desarrolla, no solo avanza, sino que también vienen personas a vivir que tienen obviamente interés en otro país y siguen estando? Pero a tu pregunta, seguridad jurídica con cuidado al medio ambiente. Y por eso el fair play ambiental, incluyendo la educación, porque la educación está dentro del cuidado del medio ambiente. Y para que tengan una idea, un número, porque me gustan mucho saber los números de mi ciudad y de mi pueblo, 11.000 estudiantes universitarios tenemos hoy en Maldonado. Sí, no se sorprendan, 11.000 y más de 900 docentes. ¿Saben cuántos había en el 2002, que fue el primer censo de Maldonado en educación? Menos de 100. Eso habla bien de Maldonado, habla bien del crecimiento del ecosistema empresarial, porque la mayoría de las facultades son privadas. Porque el Estado Nacional envió
pero la mayor cantidad de estudiantes son de universidades privadas. Entonces hay un acompañamiento, hay un crecimiento, y creo que la regla clara, el hacer mucho y hablar poco, el obligarse a ejecutar las políticas de otro gobierno, pero con avance, por más de que no me gusten, creo que es lo que mayor crecimiento nos ha dado, y por eso Maldonado va a tener, seguramente va a crecer más del 2,5% y vamos a tener 500.000 habitantes. No nos olvidemos que queremos seguir llevando a nuestros hijos a la escuela o yéndonos a buscar al mediodía para comer. Y ahí es donde viene la movilidad. Las rotondas ya no dan y bueno, buscaremos bajo paso nivel. Bueno, ahí están ellos que son los que saben. Pero uno como usuario, obviamente que le impacta de la pandemia hacia acá, una variación que ha tenido, que yo del estudio en la península hasta el colegio de mis hijos demoraba 8 minutos y ahora demoro 16. Y bueno, hasta ahí capaz que está bien, pero eso duplica la necesidad. Obviamente que si yo le digo a un montevideano, che, demorás 16 minutos en llegar al colegio, va a lanzar una gran risa. Pero ¿saben qué? Nicolás se vino para acá seguramente por eso. Y es lo que necesitamos. No podemos perder de vista eso. No podemos perder de vista la cercanía. Y obviamente también tenemos que ir a la playa. Y una playa que no nos avance y el edificio me tape la sombra, como se ha hecho, que se está cuidando, porque el impacto tiene que ser de un avance continuo, no relajado. Tiene que ser un avance continuo. Ahora Ricardo hablaba de Las Vegas. No me gusta Las Vegas. Obvio que no me gusta Las Vegas. Porque no me gusta la timba, pero aparte de eso, no quiero Las Vegas. Quiero Punta del Este. Punta del Este tiene identidad propia. Punta del Este tiene algo que obviamente, acá estoy hablando con el corazón, porque bueno, un nacido acá le cuesta mucho hablar desde la razón. Pero los números nos han acompañado, ¿no? Y creo que el diálogo social, las mesas interinstitucionales con reglas claras, fair play, hablemos de bien, acá no hablemos de política, hablemos de política de ejecución. ¿Cuántos días tenemos para poder hacer una doble vía? Porque cada vez que hacemos una doble vía, crece. En el año, mirá, no me quiero equivocar, segundo puente de la Barra, año 2003, 2002, 2001. Segundo puente de la Barra. Capaz que me equivoco, acá que me pueden ayudar. También ese puente que a Gustavo o a aquel le gustaba mucho porque demoraba, o escuché a alguien que dijo, ¡ay, qué lindo!, dio la posibilidad que hoy, no solo ese puente, sino la doble vía, la Barra Manantiales. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la Barra Manantiales? La discusión que se dio. Igual que la que se dio con el puente de San Carlos con Benito, igual que la que se está dando ahora con la cantidad de estacionamientos que nos faltan, igual a la que se puede dar hoy de movilidad con el tranvía. Pero eso dio la posibilidad que bueno, Gustavo con su empresa pueda desarrollar grandes emprendimientos y se crean barrios como, bueno, no vamos a dar nombre, pero son muchos barrios privados y apartamentos de 7, 8 mil dólares el metro y hasta 10.000. Entonces, el desarrollo tiene que venir atado claramente con legislación, porque como los que queremos Maldonado lo tenemos que cuidar y no queremos que sea La Vega, tenemos que legislar en el fair play, hablemos todos. Y por eso fair play ambiental y no fair play de crecimiento. No, cuidemos el ambiente. Y dentro del ambiente viene la educación, la seguridad, la planificación. ¡Qué palabra! Perfecto. Dentro de ese fair play ambiental, que obviamente acá el que manda se llama Junta Departamental y para eso están nuestros legisladores, que son los que van a tener que mandatar la norma. Y bueno, acá vemos, bueno, prosecretario de la Intendencia, José Martín Walde, tomá nota, no sé, capaz que no te interesa, pero para nosotros sí. Y para nosotros la regla jurídica es igual que la regla fiscal. ¿No te gusta? Es necesaria. El dólar sube, baja, bueno, nos pega a los que estamos en el sector de la construcción, sí. Pero una línea de flotación de credibilidad. Necesitamos seguir siendo el país con gran credibilidad, con poca corrupción y seguir avanzando. Y Punta del Este en eso puede dar clase de pocas palabras y muchas obras. Ya sobre el final, porque nos quedan algunos minutitos, quiero plantear alguna pregunta y que la responda el que le guste. Estamos en un mundo súper convulsionado. Si algo tiene Uruguay en medio de este mundo convulsionado es que por lo menos estamos fuera del radar de los líos que hay hoy de seguridad.
Ustedes que están en contacto constantemente con inversores, con personas que, como bien decía Gustavo, hoy el capital se mueve muy rápido. ¿Qué más se puede hacer para posicionar a Uruguay, a Punta del Este, como un lugar de decirle, estás en Dubái, te cayeron 3 misiles la semana pasada, ¿por qué no venís a probar acá? ¿Por qué no empezás a conocer que existe un rinconcito del mundo donde esas cosas no te van a pasar? Bien, te doy mi... Igual antes te quiero decir la final de la... Hay un tema que Punta del Este va a tener que abordar, Maldonado va a tener que abordar, o el gobierno nacional va a tener que abordar, que es sacar la boya petrolera de donde está, porque ese es un riesgo muy grande. Está en una zona de un desarrollo enorme, de inversiones enormes, va a seguir eso creciendo, y yo creo que es el momento de pensar otra cosa, y hay soluciones para eso. ¿Hay soluciones? Claro que hay soluciones. La ingeniería avanzó mucho de la época que se hizo eso. O sea que es algo que hay que mirarlo. Además ya cumplió su ciclo el oleoducto. Hay que mirarlo con mucho cariño eso. A ver, el mundo está, como bien decís, estamos viviendo un momento muy raro, ¿no? Y esta zona de América, a ver, la empresa nuestra pertenece a un grupo hoy en día internacional, un grupo francés, ¿no? En parte porque seguimos teniendo una parte local y los franceses decidieron colocar la base de operaciones del continente acá en Uruguay. O sea, de acá a Uruguay atendemos las empresas en los países de América Latina. Y ellos claramente vieron en Uruguay un montón de cosas que ya no las voy a repetir, ya las sabemos, la seguridad jurídica, la seguridad política también. Estamos lejos de los problemas religiosos, eso es un tema muy importante, es un activo enorme que tenemos. Ojalá sigamos así. Este es un país además muy tolerante, todas esas cosas ayudan. Nosotros tenemos dos grandes problemas. Uno, somos un país caro, cada vez somos un país más caro. Obviamente que el dólar nos complica, pero además ya de por sí somos un país caro porque somos un país con un Estado muy grande, con un estado de bienestar muy grande, y somos un país, somos el país más rico de América. Y hay que decirlo así, porque tenemos $35.000 per cápita de Producto Bruto, es mucho. Y eso cuesta, y eso, un país con poca población te transforma en un país caro. Entonces tendríamos que ir a mecanismos más modernos de relaciones laborales, a mejorar la productividad, a flexibilidad laboral. Es un camino muy complicado para el uruguayo, pero creo que no tenemos otro, lo vamos a tener que hacer porque vamos a estar obligados. Y el otro problema grande que tenemos es la conectividad aérea. Estamos lejos y tenemos una mala conectividad aérea. Y creo que ese es algo que ningún político se anima a hincarle el diente de cómo resolver la movilidad aérea, porque después de los golpes que nos dimos con la compañía estatal Pluna, la privatización de Pluna que salió mal, pero nosotros necesitamos a alguien que nos dé conectividad pensando en los intereses de Uruguay y no exclusivamente de la compañía aérea. Y para hacer una conexión regional necesitamos una compañía que represente los intereses del país. Trabajar en la conectividad es básico para atraer inversiones de más lejos. Si no, vienen de lejos, pero créanme que cuando vienen y vuelven, todo el mundo pone en la cuenta lo que cuesta llegar acá. Y no estoy hablando del que viene en el jet privado, que esos son los que probablemente vengan más rápido. Pero si queremos ir a un volumen un poco mayor, tenemos que mejorar la conectividad. Y es otro de los temas que hay que plantearse. Conectividad aérea estoy hablando. Si cerremos los ojos, estamos en 2040. ¿Qué debería haber sucedido en 2026 para decir, bueno, Punta del Este, Maldonado tomó las decisiones correctas? Qué pregunta difícil que haces. A ver, hemos hablado de muchos puntos y variados y de distintas áreas. Yo creo que hay que, primero, como siempre en una planificación, hay que ver primero el objetivo, cuáles pasos se van a tomar, de qué manera,
Y creo que hay 3 o 4 puntos que algunos ha dicho Alejandro, otros ha dicho Santiago, otros ha dicho Ricardo, que son los que primero hay que puntualizar como prioridad, porque importante es todo, todos los puntos son importantes, pero creo que primero hay que priorizar los prioritarios, los que verdaderamente hay que tener claro que esos sí o sí no se pueden postergar, como el tema de la movilidad, bueno, tema de conectividad que no es solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, y saber ubicarse en el lugar en el que uno tiene, y lo digo a nivel departamental, nacional y mundial. Uruguay tiene el problema de ser un país chico, con poca gente. Los problemas que puede tener uno acá no son los problemas que tiene en otros lugares del mundo. El que tiene un restaurante acá o en algún lugar del Uruguay, haga lo que haga, bien o mal, hay un problema de cantidad de gente que puede pasar por ese restaurante. Cuando uno tiene un restaurante en Nueva York, la cantidad de gente que pasa por ahí es tanto más grande que los problemas pasan por otro lado. Entonces los problemas que tenemos nosotros no son los problemas que pueden tener otros. Entonces hay que saber ubicarse donde uno está y saber con las fortalezas que uno tiene por ser chico y también las debilidades que uno tiene por ser chico. Entonces creo que por ahí, y buscando un poquito con inteligencia entre todos, podemos sacar lo bueno y hacerlo llamativo, que de hecho se hace y está, y por eso hay mucha gente de afuera que viene, ¿no? Ricardo, para cerrar, esta última reforma laboral que se aprobó en Argentina, ¿nos deja muy rezagados en el derecho comparativo desde el punto de vista de las relaciones laborales? A los uruguayos, digo. La verdad que para Uruguay creo que hay que estudiarlo muy bien. Desde el punto de vista de la industria de la construcción, pone el ejemplo en Argentina, no varía, porque en definitiva como industria fuimos un ejemplo de tener por primera vez en la historia el sistema de indemnización por fondo de cese laboral, algo que es lo que yo hablé a priori, ¿no? Eso genera realmente una economía muy importante y una administración de los recursos en los costos, que es un poco lo que Alejandro mencionó al principio, ¿no? O sea, forzarnos a poder tener la posibilidad de Uruguay de pensar una estrategia no solamente en la actividad nuestra, sino en la industria en general, como pasó en la Argentina, y ver obviamente las consecuencias que puedan llegar a tener o no. Siempre va a haber un costo. Yo creo que eso no, es imposible no tenerlo. Creo que cuando hablamos de flexibilidad laboral es porque el mundo evolucionó. Hay otras necesidades, hay otros cambios a nivel mundial, ¿no? Y el estar un poco lejos de toda la problemática mundial que está pasando a nivel bélico, y creo que también eso es una oportunidad para Uruguay, ¿no? Y también desde el punto de vista religioso, que no me atrevo a decir lo que lo tenga en la Argentina, ¿no? Entonces creo que eso para Uruguay es una gran ventaja. Y tener la ventaja y la posibilidad de tomar la decisión de hacer y de generar ese cambio que aunque dé miedo o tengamos ciertas situaciones de riesgo, creo que hay que hacerlo. La única manera que evoluciona una sociedad es enfrentando las situaciones, los problemas y ver la perspectiva para adelante, ¿no? De tener esa visión que sea mirar, como digo yo, el bosque y no el árbol. Bien. Santi, ya sobre el final, me dijo Alejandro, cuando tenga el tranvía vas a tardar 6 minutos en ir a buscar a tus hijos. De 16 vamos a bajar a 6 minutos, dice que te lo garantiza Alejandro, con el tranvía. No, pero Si aparte, usás, ¿no? aparte viste que tiene la solución para varias cosas. La de la boya no la había escuchado. No, pero es muy, La de la es muy boya interesante. petrolera, La de la no, boya. la Tienes más razón. interesante, hace años que no, la verdad que no. Es un tema que hemos pasado 2 o 3 eventos en los últimos 20 años. No han sido tantos, se ve que lo operan bien. Pero sí, si hay un error, Pero a ver, con la cero. lógica de desarrollo actual es obvio que a nadie se le hubiera ocurrido instalar una boya petrolera en ese lugar hoy. No, claro. ¿No? Esa es la realidad. ¿Qué riesgo ves? Porque fuiste bastante optimista en todas tus intervenciones. ¿Qué riesgo ves de acá al 2040? ¿Qué nos podría privar de ese crecimiento que nos anhelamos? Déjame decir algo. Sí. Vamos a picarlo. No, Dale, Si dale. lo picás, ¿para qué? con La el diario tiramos del acá. lunes, no, picarla no. Con el diario del lunes somos todo fácil decir que había que haber hecho la boya en otro lado, o que había que haber hecho, como dije yo. No, por eso digo, con los ojos de hoy. El viaducto en Solana, es muy fácil decirlo. Eso yo lo digo porque estoy en una posición muy, muy cómoda diciendo esto. Pero la realidad es que las cosas son dinámicas. El aeropuerto de Carrasco
en Canelones en realidad, pero es el aeropuerto de Montevideo, probablemente no se tenía que haber hecho donde está ahí. Y no se tenía que haber ampliado ahí. Pero está bien, son cosas que uno dice con el diario del lunes. Por eso insisto en la planificación. En la planificación es el arte de usar los recursos con eficiencia, nada más. ¿Qué riesgo es? Desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Sí. Es reglamentar la norma de fair play ambiental con las bases y condiciones claras, una discusión amplia con un límite que no supere un tiempo razonable y que la Junta Departamental genere ese proyecto de ley con fuerza, proyecto departamental con fuerza de ley en su jurisdicción, hablando claramente de la creación de esas regiones y hasta dónde sí y hasta dónde no. Obviamente que los legisladores van a tener su impronta, pero creo que eso va a posibilitar, bueno, que seguramente que se cometan algún error que se pueda dar de aquí adelante, porque el optimismo ese que decís que tengo sobre Maldonado es el 30% de crecimiento en los últimos 12 años. Entonces me acompaña, como dice Alejandro, el diario del lunes, ¿no? De que la evolución ha sido tan perfecta y tan diagramada que los políticos han pensado locales en esas doble vías, en esos puentes, en esos doble puentes, en esas uniones, en el saneamiento, en la salida del saneamiento en un lugar adecuado. Y bueno, entonces ese fair play ambiental nos daría esto, nos daría las reglas claras para seguir avanzando con seguridad y certeza jurídica, que es fácil decirlo, pero hay que ejecutarlo. Bueno, obviamente creo que quedaron planteadas las principales líneas, fue súper interesante, nos extendimos el tiempo que nos habían dado, yo no sé ni qué hora es ya, pero estamos tardísimo, estamos repasados, pero la atención que creo todo el mundo, con la que todo el mundo siguió las exposiciones de ustedes, muestran que el tema a todos nos ocupa, que a todos nos interesa y que sobre todo el nivel de exposición de ustedes fue muy gratificante para poder acompañarlo y para que sea ilustrativo para la gente. A todos muchísimas gracias. Gracias Y bueno, a ustedes. gracias a ustedes también por estar Gracias, ahí Nico, del otro lado. gracias.